Muchas gracias por la invitación. En particular quiero agradecer al ex senador Gerardi por esta invitación. Con Guido nos conocimos hace ya casi 40 años. Ambos éramos dirigentes estudiantiles, presidente de nuestro centro de alumnos, él en medicina en la Universidad de Chile y yo en física en la Universidad Católica. Él llegó a ser presidente del Senado y yo un científico, pero yo soy más feliz que él. Bueno, esta presentación lo que quiero compartir con ustedes es sobre fusión nuclear. Energía sin límite, vamos a ver el estado actual y las perspectivas. Hace un mes, el 12 de diciembre, en un laboratorio nacional en Estados Unidos, el Lawrence Livermore, anunció que días antes, el 5 de diciembre, habían logrado producir energía neta por fusión nuclear en una instalación experimental que se llama National Ignition Facility, donde usaron láseres para transferir la energía a un material que lo transformaron en plasma, lo calentaron, lo comprimieron y produjeron fusión nuclear. ¿De qué se trata la fusión nuclear? La fusión nuclear lo que intentan los científicos es crear un sol en un laboratorio. Las reacciones que ocurren en el Sol son reacciones de fusión nuclear, que a diferencia de las reacciones de fisión nuclear, que corresponde a dividir núcleos de átomos pesados, la fusión nuclear significa unir núcleos de átomos livianos, en particular núcleos de hidrógeno, de isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio. ¿De dónde sale el deuterio y el tritio? El deuterio se puede obtener del agua. Por cada millón de moléculas de agua, una contiene deuterio. Y también hay tritio en el agua. Pero sin embargo, por cada millón de millones de moléculas de agua, una contiene tritio. Lo que en la práctica hace que el tritio sea muy difícil de obtener del agua. Y una noticia interesante para Chile, Bolivia y Argentina, que tenemos grandes reservas de litio, es que el tritio se puede obtener del litio. A partir de una reacción nuclear, si uno le hace llegar neutrones al litio, se obtiene tritio. Así que, en resumen, el combustible para la fusión nuclear, que se está tratando de lograr ahora, sería el deuterio y el tritio, y el litio para poder producir el tritio. En el futuro, cuando se logre fusión nuclear solo con deuterio, es mucho más difícil con deuterio, pero cuando se logre con deuterio, el deuterio contenido en medio litro de agua va a permitir generar por fusión nuclear el consumo eléctrico de una familia durante un año completo. Esa es la importancia que tiene lograr la fusión nuclear ya en un futuro más lejano, solo con deuterio. Pero por ahora estamos concentrados en los resultados que han logrado con deuterio y tritio. El truco es que para que se produzca energía, para que la energía que el proceso a uno le entrega, el plasma le entregue, como estamos tratando de reproducir lo que ocurre en el Sol, esto se hace en un estado de la materia que es el plasma. El plasma es un gas a alta temperatura, a tan alta temperatura que los electrones ya no saben a qué átomo pertenecen y entonces están los núcleos desnudos y se puede producir la fusión nuclear. Se necesita que la energía sea mayor que la que uno le pone al sistema para que esto produzca energía neta. Y para eso hay un compromiso entre la temperatura, el tiempo de duración y la densidad del plasma. Y para una temperatura que sea del orden de 100 millones de grados, que es lo que ya se necesita para que sea de interés termonuclear y lograr fusión nuclear, se requiere que el producto entre la densidad y el tiempo de duración del plasma supere un número. Y ahí podemos jugar desde un extremo de plasmas muy densos que duren muy poco tiempo a plasmas más diluidos que duren más tiempo. Las soluciones propuestas son, una, el confinamiento inercial. Voy a nombrar las dos soluciones más extremas, la de tiempo más corto y la de tiempo más largo. Por confinamiento inercial, donde en una esfera de deuterio y tritio congelado, de algunos milímetros, se ilumina ya sea con láseres o con rayos X, y al iluminarla con un pulso muy corto, como un flash, y se ilumina de todas partes, el exterior de la esfera explota y por conservación del momentum el resto de la esfera se comprime y se calienta y se llega a condiciones en que se puede producir fusión nuclear como se ve ahí en esos tres pasos y al final se llega a un sol en miniatura.
ese es el experimento, de ese tipo es el experimento donde se logró este tremendo resultado en Estados Unidos. Lo que tenemos ahí a la izquierda es el experimento, las instalaciones del National Ignition Facility en Estados Unidos, en el laboratorio Livermore. Todas las instalaciones producen unos láseres en total de unos 192 láseres que en total hacen 2 megajoules, y todas esas instalaciones son equivalentes a 3 canchas de fútbol americano y se enfocan dentro de un cilindro del orden de milímetros, y ese cilindro genera rayos X que terminan iluminando el plasma, la esfera, y ahí se produce la fusión nuclear. Y hay otro experimento en los laboratorios de Sandia donde se producen directamente rayos X a partir de una descarga eléctrica. Ese es el confinamiento inercial. ¿Qué lograron ahí en Estados Unidos? En Estados Unidos lograron en el año 2014 que el plasma, que estos láseres de 2 megajoules, el plasma absorbió 17 kilojoules, después les voy a explicar qué significan estas unidades en la práctica, y generó 19 kilojoules, generó más energía que la que el plasma absorbió. Pero en realidad solo, y ese fue un tremendo logro, el primero, un hito, pero emitió solo el 1% de la energía de los láseres. Después, eso fue tremendamente importante. Ahí está, lo publicaron en la revista de las más importantes del mundo, en la revista Nature, y después en años siguientes fueron mejorando el experimento, lograron producir 60 kilojoules, después 600, después en el año 2021 1,3 megajoules, 2 megajoules de entrada y produjeron 1,3, y el 5 de diciembre con los 2 megajoules produjeron después 3,15 megajoules por fusión nuclear, es decir, algo así como 1,1 megajoules netos de energía que tenían los láseres tenían 2 megajoules y produjeron 3,15. Ahora, es la primera vez que eso se logró en el mundo. Y eso significó que se publicara en la prensa inmediatamente, dio una conferencia de prensa la secretaria de Energía de los Estados Unidos, pero ahora veamos, pongamos en contexto este resultado. ¿Qué significa 1,1 megajoule como energía? Eso se produjo, 1,1 megajoule. Con eso alcanza para hervir un poco más de 3 litros de agua. Es poca energía. Entonces, ¿por qué tanta emoción y tanta celebración? Porque esos 3 litros de agua que servirían en milésimas de millonésimas de segundo. Es decir, tendría una potencia instantánea de 100 terawatts. 100 terawatts son 100 millones de megawatts. Pero dura un nanosegundo, una milésima de millonésima de segundo. No es un reactor que funcione de manera continua. Pero además hay una letra chica. Para producir esos 2 megajoules de energía en los láseres se necesitaron 300 megajoules de energía eléctrica. Así que todavía no es energía neta en términos absolutamente tecnológicos o industriales, ¿ya? Todavía falta. Pero, como han visto, esto ha ido mejorando de una manera muy rápida. Entonces, cuando se supere la producción de energía, por ejemplo, de 300 megajoules eléctricos iniciales de todo el proceso, y el plasma genere 310 megajoules por pulso, y se lograra operar el equipo de manera repetitiva, a 1 pulso por segundo tendríamos 10 megawatts, a 10 pulsos por segundo 100 megawatts, y a 100 pulsos por segundo 1 gigawatt. Y eso ya tiene sentido, ya eso son las potencias de una planta de energía nuclear. Pero además hay que tener presente que este experimento, la fusión nuclear, no era el objetivo principal de esta instalación. Este objetivo lo incluyeron después. El objetivo central de esta instalación experimental era simular efectos de armas nucleares. Era un proyecto de defensa. Y después se agregó este resultado. Con todo, el resultado de diciembre de este laboratorio es altamente significativo porque lograron por primera vez en el mundo producción de energía neta por fusión nuclear respecto de la energía incidente usada en el experimento. Hay otros experimentos de este tipo en el mundo, en Japón, en Europa, etc. Y la otra solución propuesta tiene que ver con el confinamiento magnético. Aquí uno necesita que el plasma, esta es la de plasmas que duran más tiempo y más diluidos. La idea aquí es producir un plasma que es como un picarón,
donde el plasma es como el secundario de un transformador eléctrico. Y de esa manera, con bobinas, el plasma se calienta, produce una corriente, pero lo mantiene levitando. Se mantiene el plasma levitando con campos magnéticos. Hay otro experimento que se llama Stellarator, pero no voy a hablar de él. Y esto, los tokamak, este proyecto ITER, fue pensado, está diseñado originalmente para la producción de energía por fusión nuclear. Y se espera que este experimento, donde participan toda la Comunidad Europea, China, Estados Unidos, India, Japón, Corea, la Federación Rusa, y con un costo que ya va en 20.000 millones de euros, esté operativo en los próximos años. El 2025 se haga el primer plasma y el 2035 se inicia la operación con deuterio y tritio. Hay otros experimentos de este tipo en el mundo, en Europa, en China, en Japón, etc. Hubo un resultado hace pocos días que salió en la prensa, que en el tokamak de China se logró un plasma estable por más de 1000 segundos, 17 minutos de estabilidad. Ese también es un logro que contribuye, todos estos experimentos contribuyen a lo que después se va a hacer en ITER. Y además se logró que no emita llamaradas ese plasma, porque un gran problema de los tokamak es que emiten llamaradas durante su operación, como las llamaradas del Sol, que terminan destruyendo los materiales de la primera pared del reactor. Hay otros experimentos de esto en el mundo, por ejemplo, incluso aquí en Latinoamérica. Hay conceptos alternativos también, de los cuales en Chile tenemos uno, y también hay iniciativas privadas. ¿Qué falta? Bueno, obtener primero balance energético, después se espera llegar a tener un factor de multiplicación de energía de 10, eso se espera en ITER, esperan con 50 megawatts de entrada producir 500 megawatts, pero son megawatts térmicos, produce calor, no electricidad todavía. Se requiere controlar inestabilidades, turbulencias y llamaradas del plasma, se requiere desarrollar materiales capaces de resistir choques de plasma e intensa radiación de neutrones, que no han sido nunca estudiados estos materiales, ni siquiera existen. Se requiere conocer la física de un plasma en combustión y se requiere también producir materiales para el manto del reactor que generen tritio. ¿En cuánto tiempo podríamos disfrutar masivamente de la producción de energía eléctrica por fusión nuclear? Los expertos más conservadores estiman que en el 2100, los más optimistas estiman que en un par de décadas. Ahora, ¿cómo llegamos al 2100 con energías limpias y nos preparamos para la producción de electricidad por fusión nuclear? Bueno, una forma de llegar al 2100 es trabajar en un esquema de híbridos fusión-fisión. Usar lo mejor de la fusión y lo mejor de la fisión nuclear. Si uno tiene un reactor de fisión subcrítico, en el fondo es que todavía no llega a funcionar para producir energía, o también se puede ver que es como un reactor que se está apagando, es decir, todavía no produce energía y está en una condición segura, pero si uno a un reactor de fisión le pone una semilla de neutrones, la que podría ser con un experimento de fusión, aun cuando la fusión no genere energía, pero genera suficientes neutrones, ese híbrido va a producir ese sistema una multiplicación de la energía y sería un reactor de fusión-fisión, que también se puede usar eso para reducir la radioactividad de los elementos de las plantas nucleares actuales. Y la simbiosis fusión-fisión es para ir creando la industria para la fusión nuclear, porque hay que tener una industria completa. La energía nuclear actual de fisión es una industria que tiene una logística, que tiene normas de seguridad, etc. Lo mismo hay que lograr para la industria de la fusión. Entonces hay que ir aprendiendo de la industria de la fisión para transformar o crear una industria de la fusión nuclear. ¿Y en Chile? ¿Qué pasa en Chile? Bueno, en Chile tenemos un centro de investigación, el Centro de Investigación de la Intersección de Física de Plasma, Materia y Complejidad de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, pero cuando yo llegué el año 93, me pregunté si tenías, ya ven ustedes el nivel de experimento, 3.000 millones de dólares, 20.000 millones de euros, cientos, miles de personas trabajando en eso, y uno se pregunta si tiene sentido en un país pequeño como Chile, con la cantidad de recursos que hay en Chile, con los pocos investigadores que tenemos, si tiene sentido hacer investigación en fusión nuclear que signifique un aporte al conocimiento y a los esfuerzos internacionales.
Logramos ya, actualmente, somos un grupo de 7 investigadores, Gonzalo Avaria, Bisogit Bora, Sergio Davis, Yalas Yaín, José Moreno, Cristian Pavés y yo. Hemos tenido otros investigadores previamente y tenemos actualmente, y es parte crucial de nuestro equipo, un profesional mecánico que nos permite construir las cosas que hacemos, un mecánico de precisión, Marcelo Vázquez. En estos años, en 20 años, hemos logrado publicar más de 140 artículos en revistas científicas con esta idea. Si uno piensa, que es una idea muy peregrina, pero si uno piensa en el Sol, que es nuestro ejemplo de la fusión nuclear, es donde ocurre la fusión nuclear de las estrellas, y ve la escala con la Tierra, la pueden ver ahí abajo, el experimento más grande del mundo sigue siendo una miniatura respecto del Sol. Por tanto, uno no tendría por qué necesariamente querer crear el experimento más grande del mundo. Lo que nos dimos cuenta es que lo que importa no es la cantidad de plata, ni la cantidad de personas, ni el tamaño del laboratorio. Lo que importa es la cantidad de energía por unidad de volumen que uno logra poner en el plasma. La cantidad de energía por unidad de volumen. Y, por ejemplo, en uno de esos experimentos del Sandia National Lab, son 20 millones de joules en un plasma de centímetros cúbicos. Eso es lo mismo que un joule en un volumen submilimétrico o 0,1 joule en una esfera de tan solo 60 micrones de diámetro. Y fue así que a fines de los 90 obtuvimos un proyecto para desarrollar física de plasma en dispositivos pequeños. Escogimos una tecnología sencilla, comparativamente sencilla, donde los experimentos más grandes del mundo eran con 3 megajoules, lo más pequeño era con kilojoules, y nos propusimos miniaturizarlo. Encontrar las reglas de escala que nos permitieran mantener la misma cantidad de energía por unidad de volumen. Ya que no éramos capaces de ser únicos construyendo el laboratorio más grande del mundo, sí podíamos ser únicos construyendo el más pequeño. Y si lo hacíamos bien, lo que hiciéramos era conocimiento nuevo. Nadie había explorado una región de tan poca energía. Así fue que desarrollamos estos equipos miniaturizados. Encontramos las reglas de escala con los 2 primeros equipos, experimentalmente fuimos estudiando el de bajo de 400 joules, 50 joules, y encontramos las reglas de escala. Y con esas reglas de escala construimos un equipo que funciona tan solo con 0,1 joule. Eso es 10 millones de veces más pequeño que el experimento más grande en el tipo de Plasma Focus y 10.000 veces más pequeño que lo más pequeño que se había hecho. Así que realmente en esto hemos sido los pioneros y ahora hay muchos grupos que se inspiran en nuestro trabajo. Aquí ustedes pueden ver un video, no es una simulación, un video del plasma real que se produce. Ustedes vieron que se comprimió y después saltó. Todo eso ocurre en 0,3 microsegundos. Este plasma, ahí están las 3 fases del plasma. Cuando llega este plasma al final de un par de electrodos y finalmente se comprime y después salta. En este plasma, incluso en uno de 0,1 joule, tenemos el récord de haber producido fusión nuclear, por supuesto sin ninguna capacidad de producir energía neta, pero tenemos un escenario experimental, un escenario físico, donde podemos estudiar la fusión nuclear en sus aspectos más básicos. ¿Qué hacemos con estos plasmas? Este plasma, ese chorro que salta, ese que ustedes vieron saltar, encontramos que produce el mismo daño. Cuando uno le pone un material cerca, produce el mismo daño que el que se espera en los grandes proyectos como ITER. Así que en unos equipos pequeños como los nuestros es posible estudiar y probar materiales. Esa es una contribución para el gran proyecto. ¿Qué otras cosas han aparecido? Aparecen jets de plasma. Y esos jets de plasma sirven como laboratorio de escala de fenómenos astrofísicos. Uno puede encontrar las reglas de escala que le permitan hacer jets equivalentes a los que se observan en astronomía. Y con eso uno tiene un laboratorio de escala de fenómenos astrofísicos. Estamos estudiando también el efecto de radiaciones pulsadas en biología, en materia viva. Si uno, por ejemplo, ve esta luz continua por un rato, puede tener los ojos abiertos entre 10 y 15 segundos. Pero si esa misma cantidad de energía luminosa me llega a través de un flash, me veo obligado a cerrar los ojos. Entonces,
la biología, la materia viva reacciona distinto a las radiaciones continuas que a las pulsadas. Y empezamos a estudiar con biólogas, biólogos y investigadores de biomedicina el efecto en células cancerosas. Y hemos encontrado que estas radiaciones flash, para una dosis muy pequeña comparada a la de la radioterapia convencional, con dosis muy pequeñas se obtiene muerte de células cancerosas. Y ahora estamos tratando de seguir esos estudios, profundizándola con estos investigadores. También hemos logrado usar ese mismo chorro de plasma que salta, toda esa física que hemos aprendido, y estamos desarrollando un micropropulsor de plasma para nanosatélites. Esto en colaboración con el grupo del satélite Suchai y los satélites Suchai de la Universidad de Chile. Bueno, hemos publicado todos nuestros trabajos en revistas científicas, pero también desarrollamos un canal de divulgación, el canal Ciencia Entretenida. El año 2010 subimos los primeros videos, un canal en el que de manera, nosotros creemos que es entretenida, eso tienen que verlo ustedes, explicamos nuestras investigaciones. Afortunadamente faltan décadas. Uno podría decir, pucha, para la fusión nuclear nos quedan décadas todavía, no vamos a tener energía limpia, pero yo lo veo como una oportunidad. Afortunadamente nos faltan décadas, porque en esas décadas podemos aprender en Chile la ciencia y la tecnología para producir materiales generadores de tritio a partir del litio. Nos quedan esas décadas para establecer colaboraciones entre Chile, Bolivia y Argentina en la investigación de esos materiales. Usar la ciencia como relaciones diplomáticas. Y tenemos además tiempo para profundizar la colaboración entre Chile y Argentina en investigación en híbrido, fusión, fisión. Porque nosotros junto con los argentinos hicimos un cálculo teórico de cuáles serían ellos con su experiencia en fisión nuclear y la nuestra en fusión nuclear. Hicimos un cálculo teórico muy ideal todavía de cuáles serían las características que tendría que tener un plasma focus para ser la semilla de un reactor híbrido de fusión-fisión. Así que todavía tenemos tiempo para profundizar esta investigación. Y finalmente, afortunadamente, faltan décadas y tenemos esas décadas para reflexionar sobre el uso de esa energía, para tener un mundo más inclusivo en todo sentido que disfrute de esa energía, y tenemos tiempo todavía para crear una humanidad bella que haga uso de esa energía para disminuir el sufrimiento y alcanzar la felicidad. Gracias.